bienvenida. Bueno, hola. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de acompañarlos este día en este seminario internacional de comunicación aquí en la Universidad Católica en su sede en Ibarra. Para mí es realmente un honor, un placer que Mónica López, su directora, me haya invitado y que también ustedes hayan sido parte de esta gratificante invitación a este su lugar de estudio, su casa, su segundo hogar prácticamente en el que se convierte la universidad cuando estamos cursando por cada una de sus aulas. Más allá de que me siento gustosa y hasta un poco intimidada de ver tantos comunicadores o futuros periodistas de los medios, creo que estoy del otro lado ahora, pero para mí es realmente maravilloso estar en este día. Y bueno, el tema que fue asignado para que exponga a cada uno de ustedes es el de la televisión ante desastres naturales y crisis humanitarias. Tengo una pequeña exposición con la que quiero iniciar esta pequeña conferencia, pero también contarles desde mi experiencia lo que ha sido para mí cubrir la tragedia del 16 de abril de este año con el terremoto ocurrido en las provincias de Manabí y Esmeraldas, que fueron las más afectadas con su epicentro en la ciudad de Pedernales. Debo decirles antes que todo que la televisión, el periodismo para mí es mi pasión. Creo que no podría ser nada que no sea relacionado a este trabajo, a este oficio que todos los días nos plantea retos, y este para mí fue el reto más duro que durante 10 años de carrera he tenido. Cubrir la tragedia no es fácil, y no es fácil cuando no estamos preparados para aquello. No se nos prepara en la carrera periodística para enfrentarnos a una catástrofe natural. El día del terremoto prácticamente hicimos todo de acuerdo a nuestro olfato periodístico, a nuestra iniciativa personal, pero no teníamos un protocolo establecido, y creo que ese es todavía un tema en el que se tiene que empezar a trabajar con mayor fuerza desde las universidades y también desde los medios de comunicación. El día del terremoto, el 16 de abril del 2016, vivimos una carrera contra el tiempo. El momento en que ocurrió el terremoto, la gente que estábamos en las ciudades donde se sintió apenas un temblor, pero no la fuerza total del terremoto, empezamos a especular por las redes sociales, y creo que en ese momento se convirtieron las redes sociales en la principal fuente de información. No tuvimos la posibilidad de salir de inmediato con una información certera a través de los medios tradicionales como la televisión o la radio, sino que tuvimos que esperar porque hay una ley de comunicación que nos aplica una rigurosidad periodística con la que hemos tenido que solventar nuestro trabajo, y que ese día se convirtió en un ancla para nosotros. Esa carrera contra el tiempo significaba ponernos de inmediato en alerta y tener una capacidad de reacción lo más ágil y lo más oportuna, pero también pensando en la sensibilidad de las personas, porque la ley de comunicación prohíbe que nosotros creemos un escenario de conmoción social. No podíamos ver afectada la situación de las personas en las ciudades que no se sintió con mayor fuerza el terremoto, pero tampoco en las ciudades donde estaban realmente siendo afectados por el impacto de este fenómeno natural. De inmediato lo que nosotros hicimos es empezar a cruzar información con las fuentes confiables. Esa fuente confiable aquel día fue el ECU 911, donde se centralizó toda la información, donde acudió el presidente de la República, el alcalde de Quito, donde estuvieron los ministros de Estado, funcionarios de diferentes carteras de gobierno. Esa fue la fuente que en definitiva tuvo que convertirse en primaria para los periodistas, más allá de que ya estaban circulando en las redes sociales videos, fotos que nos daban una idea de la dimensión de lo que estaba pasando aquel 16 de abril de este año. Y vuelvo a lo que empecé diciéndoles también, este olfato periodístico. El olfato periodístico, ese momento cuando sientes del periodismo, cuando sientes que vives por esta profesión, se activa de inmediato. Yo ese día estaba en casa, sentí el temblor con fuerza, pero sabía que algo no era normal. Nunca había sentido con tanta fuerza en Quito un movimiento telúrico. Y ese momento me puse en contacto con la redacción del noticiero, que todavía no dimensionaba, no aterrizaba en lo que estaba sucediendo. Nos pusimos en contacto y de inmediato fuimos al canal, a Teleamazonas.
Ya había un protocolo preestablecido a través de los jefes del canal cuando pasó lo del volcán Cotopaxi, que nos activó un poco a todos los periodistas para empezar a trabajar en una posibilidad de catástrofe y que tengamos algún protocolo. Sin embargo, nada estaba escrito. Nos pusimos en contacto con los jefes y de inmediato teníamos que generar un control de emociones, que empezar a pensar con cabeza fría y dar asignaciones a cada uno de los reporteros. Entonces, a mí me asignaron el viaje a la provincia de Esmeraldas y fue a la primera a la que pude llegar para poder irnos acercando a la zona de más afectación del terremoto. Otros compañeros pudieron coger una avioneta para poder llegar a Pedernales. Otros compañeros cruzaron, por lo menos 2 días les dificultó en llegar porque las vías primero estaban pasando por una grave crisis. Tanto la vía Loax-Santo Domingo como la Calacalí-La Independencia no tenían las facilidades, era una zona de muchos deslaves y no podíamos ir rápidamente al lugar de la tragedia. Sin embargo, pude llegar muy temprano a Esmeraldas y ese momento es cuando llega el shock emocional también para el periodista y empezar a dividirnos. A desdoblarnos del periodista y de la persona que también siente una vez que llega al lugar la dimensión de lo que está pasando, de la tragedia. Más allá de que los jefes eran nuestros guías todo el tiempo de contarles qué está pasando, cuál es el sentir de la gente, cuáles son las necesidades de ese momento. Nuestros jefes también empiezan a generarnos un poco de resistencia a los periodistas cuando nos limitan en las fuentes informativas. Y los periodistas a quienes tenemos que empezar a acudir en ese momento es a las autoridades. Tuvimos la facilidad de hablar con la gobernadora de Esmeraldas, en mi caso, con la prefecta de Esmeraldas y con la gente. Son las fuentes primarias en el momento de una catástrofe natural y en el momento en que llegas y todo está devastado. Yo llegué a Chamanga, que era la zona más afectada en Esmeraldas, y después fui a Muisne, donde todo estaba destruido, donde la gente se quedó sin vivienda. Yo nunca había sentido el dolor de la gente tan de cerca, de quedarse sin nada, con el producto de su esfuerzo, de su trabajo, de sus años de servicio quizás, como pescador o como funcionario de alguna institución pequeña dentro de su provincia o de un comercio. Ese momento, lo único que nos queda es enfriarnos y empezar a informar con lo que tenemos de primera mano, que son los testimonios de cada uno de ellos. Sobre los equipos de transmisión, yo logré transmitirlo todo a través del internet. El internet era muy precario en la zona donde yo estaba, tenía que al menos recorrer 1 hora de Chamanga a Atacames o a Tonsupa, 1 hora y media, para poder hacer los envíos de las grabaciones, de los videos que podíamos producir para poder enviar. No teníamos satélite, no teníamos microonda, el satélite estaba asignado a Pedernales, donde era una zona más conflictiva. De alguna forma eso nos ayuda, siempre el internet es una ayuda en momentos de emergencia, aunque la información tenga que salir un poquito más tarde. No siempre el internet estaba en óptimas condiciones y a veces nos dificultaba entregar a la hora nuestro envío, pero de alguna forma nuestros jefes entendían y sabían que el momento que estábamos pasando era crítico. Ustedes conocerán que llevamos varios días hasta poder restablecer la comunicación por medio de los celulares. No teníamos fácilmente contacto de WhatsApp o de redes sociales. Poco a poco se fue mejorando esta circulación de mensajes a través de las redes. El momento que acudimos a las zonas afectadas, nuestros equipos de trabajo los conforman nuestro camarógrafo, nuestro asistente, y ellos prácticamente se convierten en los puntales más grandes de nuestra cobertura. Ellos también se sienten afectados e impactados, preocupados por sus familias, y hay que empezar a tranquilizarles porque el reportero es el jefe de ese equipo y sin ellos el trabajo nunca va a salir a flote. Así que el equipo que fue asignado para poder cubrir esta fase inicial post-terremoto, realmente que siempre digo que hay cosas que nos unen y nos unirán para toda la vida, porque fue verlos también devastados y destruidos y en las noches después de la cobertura ya no hablábamos como periodistas, sino hablábamos como personas que sienten y que también tienen familia y que se afectan por la tragedia. En las noches pensábamos a dónde vamos a ir el día de mañana si todo está en las mismas condiciones, si el señor que nos perseguía para decirnos que grabemos cómo está su vivienda en nada, el día de mañana tampoco va a tener una casa. Entonces
empezamos a tener una relación tan sólida con nuestro equipo de trabajo, y siempre digo que ellos son el puntal de todo, y se convierten en una familia todos los días de la cobertura. Ellos también nos dan las ideas para saber dónde nosotros podemos sintonizar nuestros reportajes. A veces ellos dicen, el señor que estaba en la vivienda de la esquina se quedó sin negocio, sin casa, sin lancha para la pesca, podemos ir allá. A veces ellos ven lo que el periodista no ve, porque está escribiendo, porque está tomando fotografías, porque está subiendo información a las redes sociales o informando al medio de comunicación al que pertenece. De alguna forma ellos son nuestro respaldo en el momento del trabajo. No llevamos en nuestros equipos de transmisión nada para protegernos. Y siempre se discute eso, no solamente en los momentos de catástrofes naturales y crisis humanitarias, sino cuando tenemos riesgos en el momento de una cobertura, como pueden ser manifestaciones, protestas sociales. Nosotros no tenemos mascarillas para protegernos del gas lacrimógeno, o tenemos cascos para protegernos de las piedras. Nosotros trabajamos en función de nuestra adrenalina, nuestro instinto y de lo que nos gusta hacer. Y no creo que el periodista tenga que hacerse el víctima de las formas en las que trabaja, porque eso ocurre mucho en la realidad, sino que las víctimas son otros. Las víctimas son las personas que están protestando en las calles porque rechazan ciertas políticas de un gobierno, por ejemplo, o también los periodistas tenemos que ver el testimonio de quienes están siendo afectados en las catástrofes, los que necesitan una vivienda, agua, medicina para sus hijos, atención médica, atención en salubridad. Esas necesidades son las que el periodista empieza a darse cuenta durante una cobertura de catástrofes y crisis humanitarias. Cuando acudimos a las zonas afectadas, creo que se lo planifica también el día anterior, mientras pasan las horas de esta cobertura. Decimos, bueno, mañana salgamos a Mompiche, que también era una zona afectada en Esmeraldas, por ejemplo, y veíamos que no era tan grande la afectación en Mompiche como seguía en Chamanga. Entonces, sobre la marcha hay cosas que se cambian para acudir a las zonas afectadas, y volvíamos a la zona más afectada. Entonces, el periodista está en el momento de la catástrofe o post-catástrofe para actuar en función de la coyuntura. El presidente Correa, por ejemplo, recorrió esos días las zonas de Manabí y Esmeraldas. Teníamos que ir donde el presidente esté. Teníamos vagamente un apoyo de un corresponsal de otro canal allá que reporta para Teleamazonas, pero no podía transmitir en las mismas condiciones que nosotros. Sin embargo, él estaba ocupado de transmitir para su medio de comunicación en Esmeraldas y nosotros para Teleamazonas. Ese respaldo es con el que no se debe contar, porque en definitiva cada uno está cumpliendo su trabajo. Al momento de acudir a las zonas afectadas, tenemos que empezar a ponernos en el lugar de las personas que han sido víctimas de la catástrofe. No podemos entrar con una cámara y grabarle ahí en su dolor. Tenemos que también situarnos en el estado emocional de esas personas y en el estado emocional que nosotros también estamos viviendo. Cuando les digo en este punto que hay que alimentarnos de datos e información, es porque todo el tiempo, mientras los efectos de una catástrofe transcurren, tenemos que llamar a nuestras fuentes, a nuestros jefes de información, porque ellos en la capital quizás están más enterados de lo que está sucediendo, porque se centraliza el poder allí, el presidente habla, los ministros hablan en los diferentes ministerios, el ECU 911 centralizaba la información allí, los reporteros teníamos asignados a algunos reporteros fijos en ese lugar. Entonces, siempre que estamos en un lugar de catástrofe y crisis humanitaria, creo que es importante que empecemos a llamar a nuestras fuentes, enterarnos más allá de lo que nos pueden decir en los medios de comunicación tradicionales o en las redes sociales, saber si eso es verdad o mentira, si es un chisme, que no está llegando el agua, por ejemplo, porque sí nos topábamos también con casos en que nos decían no hay agua, pero sí había agua. Entonces, en medio de la crisis también la gente se vuelve muy exigente y muy sensible, y todo está tan caótico que la gente está desesperada, y así vea unas cuantas botellas de agua no serán suficientes, porque saben que los días transcurren y las necesidades son cada vez más grandes. Ya en el lugar, yo siempre les aconsejo, si algún día a ustedes les gusta este oficio del periodista y llegan a cubrir una catástrofe, Dios no lo permita, obviamente, de la dimensión en la que hemos vivido, pero somos una zona vulnerable y hay que reconocerlo. El Ecuador está en una zona vulnerable ante las catástrofes, ante los fenómenos naturales, ante las erupciones volcánicas.
Debemos llegar al lugar y ver lo que pasa. Eso siempre nos dará una idea clara de la dimensión de la tragedia. Un periodista que reporta desde el escritorio jamás va a tener la idea clara de lo que ocurre. Y a veces tenemos graves problemas con nuestros jefes de información, porque ellos nos dicen, no, pero si yo vi en el periódico que ahí ya no pasa nada. No, el reportero que está ahí en el lugar siempre va a darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo. El segundo paso cuando llegamos a una cobertura es escuchar, empezar a registrar los testimonios, las declaraciones, los pronunciamientos de autoridades. Yo recuerdo que cuando llegué a Esmeraldas, vi al alcalde de la ciudad de Esmeraldas, que también estuvo afectada, no tanto como Chamanga, que era un poblado más pequeño, pero yo llegué a esa ciudad y el alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, lastimosamente lo primero que pensaba es en tomarse la foto con la gente en la zona devastada y que los medios le graben. Entonces yo decidí que eso no era impresentable. El periodista no juzga, pero en medio del dolor es difícil no juzgar. Entonces el alcalde lo único que me decía es, no, pero hágame la toma aquí, que yo estoy aquí en el lugar, en la afectación. Yo lo único que hice es entrevistarlo, me alimentó de algunos datos, pero no lo puse en la declaración, porque para mí era jugar con el dolor de la gente. El alcalde estaba, para mí, haciendo un uso político de la tragedia, y era muy claro y muy fácil de determinar. No sé hasta qué punto estuvo bien. Hay cosas que hasta el día de hoy me cuestiono durante mi trabajo en el terremoto, pero creo que no dejé que esa barrera entre el periodista y el político se afecte. Lo entrevisté, me alimentó de datos, que los puse en mi reportaje. De hecho, puse las tomas de él visitando casas dañadas, pero no puse su declaración, por las razones que les cuento. Y también el tercer paso es informar, en base a todo lo que les acabo de contar, que es del ver, escuchar, asimilar los testimonios, recoger los datos más precisos, más concretos, más claros sobre la tragedia y poder informarle a la gente qué en realidad está pasando en la zona a la cual hemos sido asignados. Vuelvo a lo que les dije hace un momento, el respeto en medio del dolor. Creo que cuando llegamos a una cobertura de este estilo, nos vamos a encontrar con decenas de personas que se acercan al carro de Teleamazonas o del medio de comunicación al que ustedes estén representando en ese momento, a pedirnos agua, a pedirnos víveres, a pedirnos ropa, y no sabemos qué hacer porque ni siquiera para nosotros teníamos. Entonces, la idea ahí es guiar a la gente. El periodista también se vuelve un guía que le dice, a ver, vaya a la escuela que está a 2 cuadras, y en esa escuela funciona ahora un lugar de acopio para que usted pueda tener agua, víveres, pañales para sus hijos y atención médica. Entonces, en medio del caos, la gente no sabe todo lo que está pasando y no sabe a dónde acudir, dónde pedir ayuda. Y creen que los medios de comunicación podemos hacer todo, pero a veces digo, podemos hacer tan poquito. Quizás contar una historia. Yo trataba de reflejar historias. Por ejemplo, un padre que tenía a su esposa operada de derrame cerebral, su hijo tenía síndrome de Down y su hija era paralítica. Era una tragedia familiar en medio del terremoto. Y más allá de eso, lo único que podíamos hacer es contar la crónica de ese señor que nos quiso hablar. Y era sentado frente a su casa, que estaba en el piso totalmente destruida, y al frente había montado una pequeña carpa para poder subsistir esos días. Esa era para mí fue una de las historias más dolorosas que me tocó contar, porque más allá del terremoto y de la pérdida económica había un lado humano realmente frágil, susceptible, y tampoco podía reflejar una nota ahí mostrándole a la señora operada, la gasa. O sea, hay que cuidar las imágenes también, porque en televisión se puede hacer mucho, pero también hay que cuidar mucho, cuidar las tomas de los niños, porque estamos mostrando niños en estado de vulnerabilidad. Y creo que pese a los cuestionamientos que ha tenido la ley de comunicación, creo que ese sí ha sido un punto que yo creo hasta el día de hoy que nos ha hecho más rigurosos a los periodistas, a que no podemos mostrar el dolor así tan abierto y tan fácil, sino que podemos siempre recurrir a técnicas que la tecnología nos facilita ahora, como tapar la cara, como no mostrar ese niño en esa situación de vulnerabilidad, porque estamos atentando contra un derecho a ellos también. Ya si sus padres quieren hablar, obviamente es otra cosa. Identificar prioridades y necesidades.
en medio de las catástrofes naturales, el periodista empieza a definir dónde la información en ese día va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a irnos a las zonas donde más necesidades estén teniendo las personas. Incluso para que las autoridades sepan y los medios de comunicación podamos generar cambios. Yo siempre digo que los medios de comunicación, pese a todos los errores que podamos tener en el manejo de la información, los deslices que podamos tener en el manejo de la información, siempre podremos cambiar la vida de las personas. Podemos cambiar la historia de esas personas. Un reportaje que sale al aire y que refleja una situación familiar complicada, al día siguiente va a tener una respuesta de alguna autoridad o de algún organismo o de alguna persona que quiera ayudar a esas víctimas de la tragedia. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió y ocurrió en mi caso, porque al día siguiente ya teníamos tanqueros en ciertas zonas de Esmeraldas y Manabí entregando agua. Y eso en el momento de la tragedia es fundamental porque hay una crisis de salubridad, la gente necesita asear a sus niños, limpiar lo que queda del sitio donde están viviendo, porque ya no son viviendas construidas como antes del terremoto, sino improvisadas, albergues. Empezamos a reflejar también hasta dónde llega la ayuda humanitaria, si solo llega a la periferia o está llegando a las zonas medulares de la catástrofe. Y al día siguiente realmente nos emocionaba ver que la Cruz Roja ya estaba en ese lugar, que la policía ya estaba cuidando Muisne, por ejemplo, Muisne que estaba destruido y que además es una zona muy peligrosa de Esmeraldas, de mucha conflictividad social, de mucho crimen organizado. Ya teníamos por lo menos un patrullero ahí y la gente se sentía algo más respaldada. Entonces creo que los periodistas sí podemos generar cambios, identificando estas prioridades y las necesidades de la gente en función de lo que ellos nos cuentan, que a veces digo, ya mis reportajes ya no tenían tanto a las autoridades, sino a la gente. La gente era la afectada y la gente era la que quería hablar y los medios teníamos que darles micrófono, teníamos que darles planas de periódicos y teníamos que también darles voz en las radios, una llamada telefónica si podían hacerlo, porque los celulares también se convirtieron en un mecanismo para optimizar esa ayuda. Recuerden ustedes que pasaban por el WhatsApp dónde se necesita ayuda o dónde no está llegando o dónde se estaba haciendo un uso político de esa ayuda. Y también fue triste ver ese lado de la crisis humanitaria después del terremoto del 16 de abril. Fundas que entregaba el municipio y que ponían de otro partido, cosas así. Creo que eso no hay que negarlo, creo que eso todos pudimos conocerlo. Creo que el periodista debe centrarse también en dos estilos de periodismo cuando cubre una catástrofe natural, y es el periodismo informativo y el periodismo de servicio. El informativo, por un lado, el que nos va a informar con claridad todos los acontecimientos, y por otro lado, y creo que es el más importante y el que he venido desarrollándolo a lo largo de esta exposición, es el de posibilitar la acción y la reacción, buscar ayudar y apoyar a los afectados de una tragedia. Creo que esos dos estilos de periodismo yo les recomiendo, no como una guía, no como un manual, porque siempre digo que no hay manuales para esto. A veces nos sale de la cabeza o a veces nos sale del corazón cuando estamos afectados por una catástrofe. Además que el periodista se siente un poco en shock y con los días va asimilando lo que está pasando cuando ve que todo empieza a moverse, el comercio empieza a levantarse, la gente empieza a mejorar su ánimo y también ayudamos a que la gente empiece a incrementar su dignidad. Porque la gente no quiere migajas, la gente quiere empezar a producir, a trabajar, y eso vi en la provincia de Manabí también cuando fui. Yo fui a los 10 días del terremoto a Manabí, los primeros días estuve en Esmeraldas, pero en Manabí es increíble cómo la gente recobró su dignidad en tan pocos días. La gente ya estaba parada con sus negocios desde muy temprano, ofreciendo comida, jugos, los que perdieron su licuadora, su batidora ya la habían conseguido aunque sea prestada, y para mí fue maravilloso entender que esa provincia se iba a levantar lo más pronto posible, más allá de la ayuda del gobierno. Esa provincia se iba a levantar por la fuerza de su gente. No sé si en todas las situaciones de catástrofe pase algo tan especial como lo que ocurría en Manabí, que era el nivel de aceptación de la tragedia de su gente y el nivel de superación que tenían ante la tragedia. Reitero que hay que cuidar las sensibilidades. ¿Por qué? Porque cuando estamos al aire, en mi caso que hago televisión, yo no puedo pararme ante una cámara llorando
o emitiendo juicios de valor, o cuestionando a una autoridad. No, yo tengo que someterme a informar. Es difícil, es muy difícil. Había veces que algo ocurría por detrás, yo estaba informando a veces en vivo, a veces pregrabado, y es difícil no poner una cara triste, es difícil sonreír, o sea, no puedes sonreír, no puedes ponerte enojado, pero tienes que ponerte lo más sobrio posible para poder informar. Tomar la iniciativa. Creo que a veces las redacciones de los medios de comunicación están confundidas sobre lo que pasa, y creo que uno como periodista tiene que saber direccionar la información, no para favorecer a ningún grupo político, ni para favorecer a un alcalde o a una autoridad seccional, porque en ese momento las autoridades seccionales todas se ponen en alerta por no quedar mal, por hacerlo todo bien, y es así, obviamente, esto es parte del caos que se genera después de una catástrofe natural, pero sí el periodista puede tomar la iniciativa de, no, hoy no voy a cubrir este sector, sino que prefiero ir a contar historias de los que han perdido sus lanchas y no tienen cómo pescar, por ejemplo. Generar otro lado de la noticia, porque ya nos cansamos de que todos los días, después del terremoto, la gente toda la tristeza, todo era dolor, toda era lamentación. ¿Y por qué no contar la historia de qué están haciendo ahora las personas que perdieron su lancha y están saliendo a vender su pescado, sus camarones? Entonces empezamos a tomar iniciativas de cómo más dirigir la información, no solo para no cansar al televidente, sino que para mantenerlo en la expectativa de que esta crisis no será fácil de salir, pero hay alternativas como las que nosotros les podemos presentar en televisión. Creo que no podemos ser redundantes en medio del dolor, sino creativos. El periodismo tiene que ser creativo aún en medio de la tragedia y no ahondar en un noticiero con tragedia más tragedia, sino también esas historias de sobrevivencia, por ejemplo. Hubo compañeros míos que pudieron registrar esas historias donde pasaron varios días y la gente salía de los escombros y nos contaba cómo fue sobrevivir. Las historias de sobrevivencia fueron maravillosas durante la catástrofe y creo que en varios países ha sucedido lo mismo. Esas historias son las que todavía siguen siendo esperanzadoras para cuando vamos a cubrir una catástrofe natural. Y a veces uno le dice a su jefe de información, no quiero irme de aquí, o sea, creo que aquí hago más que a que me lleves otra vez a Quito a cubrir, no sé, algo que esté ocurriendo en el Palacio de Carondelet, quizás alrededor del mismo tema, pero a mí me ocurrió algo muy personal, que fue desprenderme del lugar. Fue muy difícil, desprenderme de la provincia. Los primeros 10 días que pasé allí, fue muy doloroso, porque yo sentía que estaba dejando una historia de personas que necesitaban todavía de mí, que necesitaban de mi micrófono, que necesitaban de esa pantalla que les permita decir a las autoridades cuáles son sus necesidades. Pero pese a que mis pedidos a mi jefe eran de déjame todavía acá, que no quiero regresar, ellos sabían que había un tiempo prudente en el que el periodista puede pasar en una catástrofe natural, que no solamente lo dicen ellos, sino que hay manuales de esto. Y yo les recomiendo que lean el manual de riesgo ante catástrofes de la UNESCO. Es un manual muy largo, tiene como 70 hojas, pero está muy bien hecho, muy bien diseñado. Si yo lo habría leído antes de esto, quizás habría sabido controlar un poco más mis emociones. No sabía que existía además, pero yo les recomiendo ahora porque es un manual que está muy bien hecho, lo pueden ver en el internet y será una pauta para ustedes cuando en algún momento se encuentren cubriendo una catástrofe o una tragedia natural. Y eso sí, no dejen de ser creativos, aún en medio del dolor. La protección personal y del equipo, como ya les dije antes, nosotros no cargábamos nada de eso, pero el primer día se sintieron varias réplicas, el segundo día, el tercero. Yo ya no dormía, yo prácticamente no dormí esos días, dormía 1 hora pero con ropa. Entonces lo único que teníamos es en la esquina de la cama del hotel donde nos quedábamos, era la ropa lista y una cartera, porque no sabíamos qué más iba a pasar. Entonces el camarógrafo siempre recuerda que una madrugada estábamos dormidos y empezó a moverse todo otra vez muy fuerte. Yo sentí las réplicas más fuertes de 6.2 y de 6.3 en Esmeraldas, y el camarógrafo salió a grabar en pijama. Entonces hasta el día de hoy tengo la imagen de él en pijama, pero que no era pijama completa, ¿no? Entonces solamente cogió su cámara y grabó, y yo salí obviamente atrás de él y salimos a la calle ya después a grabar a la gente, porque la gente no dormía en sus casas y dormía en la calle.
y lo que nosotros tratábamos de registrar ese momento era la reacción de la gente ante el fenómeno natural. La gente no se sentía segura, no quería dormir en sus casas y le resultó muy difícil a la gente de Esmeraldas y de Manabí retornar a sus hogares para poder tener el sueño tranquilo. Creo que el shock psicológico de cubrir una catástrofe natural pasa conforme el tiempo, no hay una regla para esto. Sé que hay personas a las que les ha resultado mucho más complejo superar el shock emocional que produce una crisis como estas. Nos enfrentamos a la muerte también, a la gente que fallece, a la gente que está mal herida, a la gente que se escucha desde el fondo de los escombros gritando para pedir ayuda y después se apaga su voz. Entonces esa es también la frustración de no haber podido registrar el volver a la vida de esas personas. El monitoreo de organismos de socorro, como les comento en este próximo punto, es fundamental. Todo el tiempo estábamos conectados a las redes sociales del ECU, del INAMI, del INOCAR, de todos los organismos que controlan de alguna forma nuestra geografía, nuestros movimientos telúricos, la geografía ecuatoriana en sí. Pasar conectado a esto también nos ayuda a mantenernos vigilantes y a poder dar datos a nuestros televidentes. Damos datos, les decimos que hubo tantas réplicas, les contamos más información de fuentes oficiales. Eso siempre creo que debemos hacerlo. El respeto a la vida y a la integridad humana. Había gente que subía fotos de partes mutiladas de la gente. Creo que eso era muy doloroso, verles tapadas en medio de la tierra, pero que aparecía por ahí un brazo, una mano. Creo que es la parte más dura del periodista, pero la que no se puede mostrar fácil a la gente. Quizás nos puede llevar a tener una imagen clara de lo que está pasando, pero no podemos ser tan explícitos por un tema de ética, porque los muertos te merecen respeto y sus familiares también. Yo no hice eso. Yo no estaba de acuerdo con eso. Cuando fui a Manabí todavía había personas que rescatar. Estuve en el centro comercial Navarrete, donde fallecieron como 80 personas solamente ahí. No creo que era algo para compartir el rescate de los cuerpos, ni para tomar fotografías, ni las redes sociales, y sobre todo la televisión, que es tanto impacto, tanta mediatización, tanto sensacionalismo en muchos casos, pero en el canal teníamos una prohibición estricta de que cualquier imagen tiene que ser tapada y si hay sangre no puede ser emitida. Y había además una imposición fuerte por parte de la Supercom, del Cordicom, que emitieron comunicados a los medios de comunicación prohibiéndoles la emisión de estas imágenes. Hubo medios que lo hicieron, pero creo que en nuestro caso se respetó mucho como medio de comunicación a esas imágenes tan dolorosas que son la otra cara simplemente de la tragedia, de la catástrofe natural. Por otra parte, quería decirles que los periodistas, los reporteros de campo, no somos en ninguno de los casos la noticia de lo que está pasando. Y yo escribí una pequeña columna a través de las redes sociales que al final les quisiera compartir, que tuvo muchos retweets, muchos me gusta, que fue enviada incluso al Instituto de Nuevo Periodismo de García Márquez a Colombia, y que fue emitida por el Foro de Periodistas del Ecuador también, fue difundida a través de ellos. Nunca pensé que se iba a viralizar de esa forma, pero creo que quería expresar que los periodistas no somos la noticia y que me daba mucho dolor ver cómo colegas míos se tomaban selfies, se tomaban fotos al lado de los lugares devastados o ponían frases como estoy comiendo una lata de atún, es mi primera comida del día, pobrecito, yo soy el víctima. Creo que, como también les digo acá, no somos víctimas de la tragedia, sino que las víctimas son otros. Los héroes finalmente son otros de la tragedia. Y el periodista que se pone en primera persona creo que no siente tanto este trabajo, que está enfocado en los ciudadanos, en las personas que nos ven. Algunos me criticaron, algunos no me saludaron cuando escribí esto y cuando lo dije, pero creo que yo venía con mucha carga emocional y tenía que decirlo. Me daba pena que el periodismo se haya de alguna forma maltratado con esas fotografías y con la victimización del periodista. Elegimos esta carrera como elegimos la carrera de ser docentes, de ser académicos, como ser policías, como ser bomberos, como ser ingenieros, como ser políticos. Todos tienen una carrera y un reto en sus manos. El periodista no está
por sobre el bien ni sobre el mal. Y yo siempre digo que el periodista no debe convertirse en un periodista, en un comunicador llorón, el comunicador que se queja porque no ha podido dormir, no ha podido ver a su familia. Hay muchas profesiones donde no podemos ver a nuestra familia como quisiéramos, pero para eso estamos. Y creo que en medio del dolor y toda la tragedia que estábamos pasando, lo peor que podía para mí hacer un periodista es quejarse de su trabajo y además de la oportunidad grandiosa y maravillosa que de alguna forma nos estaba dando la vida como periodistas de cubrir esto que pasó en el Ecuador, que dejará una huella imborrable para nosotros, que son más de 600 personas fallecidas, que se llevaron historias, se llevaron familias enteras con su dolor. Entonces, para mí era respetar incluso de esa manera el dolor de las personas, no solamente a través de la información que nosotros emitíamos. También quiero comentarles en esta última diapositiva acerca de la retroalimentación que hacemos cuando volvemos del sitio de la tragedia. Y es lo que también les cuestionaba al inicio de esta intervención. ¿Qué hice bien y qué hice mal dentro de la cobertura? No somos personas perfectas, tenemos errores en nuestro trabajo, pero yo creo que esa retroalimentación también está enfocada en entender cómo funciona el Ecuador en otra realidad. Yo no pensaba que el Manabita iba a levantarse tanto como se levantó. Yo no pensaba que el Manabita iba a estar esperando la ayuda del gobierno sin hacer nada. Y yo creo que ellos hicieron mucho antes de que llegue la ayuda del gobierno o de las instituciones o de los organismos de socorro. La gente se ayudaba entre sí y creo que esa fue parte de mi retroalimentación, valorar más a mi país, valorar más a la gente de esa provincia, al esmeraldeño, por ejemplo, el manabita que tiende su mano sin dudarlo al otro. Las familias en los albergues se ayudaban mucho. Yo creo que eso es fundamental que podamos hacerlo como periodistas, que a veces estamos juzgando mucho la realidad. Y no porque seamos jueces o fiscales, sino porque también tenemos no solamente la obligación de informar, sino también de cuestionar los hechos que están pasando. Las emociones tras la cobertura es otro punto que me parece fundamental que ustedes en algún momento puedan abordarlo. Y es que a mí me tardó al menos 5 meses a 6 meses recuperarme del shock emocional. Yo sentía que las noches nuevamente la tierra temblaba y ya hubo meses que no estuve aquí en el país porque estuve estudiando fuera después de que pasó el terremoto, y sin embargo no estudiando, o sea, no trabajando aquí, sentía que todavía todo se movía, me asustaba todas las noches, no dormía tranquila, pensaba en esa gente, tenía las imágenes en mi cabeza. Ahora puedo decir que ha sido parte de un proceso conjunto, ¿no? de compartir experiencias con las personas que están a mi lado y con mis compañeros periodistas también, que vivieron el shock de cubrir el terremoto del 16 de abril. Y de alguna forma ya esto ha venido siendo superado porque no estamos en el lugar también, estamos en otro sitio, pero vemos todos los días los noticieros, estamos pendientes de lo que ocurre en esas provincias. Y por eso les recomiendo, después de una catástrofe y de una crisis humanitaria, que ustedes hagan seguimiento informativo. El seguimiento informativo es necesario para que esa gente por la que ustedes estuvieron un día informando, para que el gobierno les ayude, para que las instituciones puedan dar su aporte a esas personas que están necesitando, se mantenga, para que no se descuide el momento difícil. Si bien los meses han transcurrido, las cosas tienen que volver a su curso, el periodista no puede descuidar que la ayuda sea enfocada en las víctimas. Y si bien, por ejemplo, desde la asamblea, yo cubro mucho asamblea, cubro mucho política, hubo esta ley que teníamos que dar un aporte a los ciudadanos a través de sus salarios, los empresarios, el tema del pago del IVA para los damnificados, y en el primer mes no se cumplió. Entonces la prensa cumplió un rol importante cuando denunció que esos recursos no estaban siendo asignados directamente para los damnificados del terremoto. Y esto también es parte de dar seguimiento a los temas en momento de catástrofe. No descuidemos a esas víctimas que algún día con desesperación en los ojos nos pedían
la cámara de televisión y el micrófono para expresar lo que necesitaban y cuáles eran las prioridades de ese momento. Creo que estos son algunos de los consejos que yo, no como una guía, les puedo dar, pero sí desde mi experiencia cuando cubrí el terremoto del 16 de abril. Para mí, siempre digo que la cobertura del Papa fue una de las más queridas, pero la cobertura del terremoto fue una de las más dolorosas, pero también de las de mucha enseñanza y también de muchos retos en el periodismo. No estamos capacitados totalmente para cubrir una tragedia, no estuvimos capacitados, los medios salieron muy tarde con la información, los canales de televisión se demoraron al menos 2-3 horas para emitir su primer boletín informativo, una ley de comunicación que no nos permitía salir con algo que ya era evidente. El Instituto Geofísico creo que tuvo su lado flaco ese día cuando nos decía que el terremoto era de 6.3, entonces la gente decía, no fue mucho, no hay tanto. Nosotros después recibimos un boletín de la Unidad de Sismología Internacional que nos decía que fue mucho más fuerte, de 7.8. Un terremoto que no lo habíamos vivido en muchísimos años en nuestro país, y eso nos dio ya la dimensión, no solamente como ciudadanos, sino también como periodistas, de entender que lo que pasaba era mucho más grave y que esa misma noche teníamos que correr contra viento y marea, contra carreteras interrumpidas o no en el país, teníamos que correr hacia la información y todos queríamos estar ahí. De hecho, tengo compañeros que sienten tanto este oficio del periodista que están fuera del país y que hasta el día de hoy dicen, ¿cómo me perdí no poder cubrir el terremoto? Porque no es morbo, no creo que en ellos que dan un gran aporte en el periodismo haya sido morbo, sino las ganas de informar y poder ser parte de ese equipo de periodistas que el día de mañana puedan decir a sus hijos cómo vivieron esta tragedia y cómo fue vivir los hechos posteriores al terremoto. Nos deja muchas lecciones. Yo quisiera que ustedes también me puedan preguntar algo más acerca de cómo poder cubrir una catástrofe, una crisis humanitaria. Y yo creo que aquí en Ibarra también sintieron algo de los efectos del terremoto. No sé qué tan capacitados estén aquí en el manejo de riesgos, pero quisiera escucharlos también. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, esta pregunta, ¿ahora los medios de comunicación tienen algún tipo de capacitación después de lo que sucedió en abril? ¿Se implementó algún tipo de regla o ayuda? Ok, ¿cuál es tu nombre? Nelly Gualán. Nelly, mira, mucho gusto. Creo que todos los medios todavía no hemos aprendido y les soy sincera, no hemos tenido una capacitación frente a riesgos después del terremoto. En Teleamazonas no la hemos tenido. Sé, por ejemplo, que en Ecuavisa los reporteros que cubrieron el terremoto recibieron una especie de apoyo psicológico, pero no una ayuda de cómo manejarse ante un riesgo. En Teleamazonas hay un manual, un pequeño manual que se hizo después de la erupción del Cotopaxi, de esta emisión de ceniza y material del volcán. Pero desde allí no ha pasado nada y después del terremoto tampoco. Y creo que es algo que todavía los medios, no solamente el mío, todavía nos dejan una deuda grande, porque creo que lo que la gente quiere después de un terremoto o de una catástrofe natural es información clara, precisa y oportuna. Los medios no fuimos oportunos, no estuvimos en el lugar en el momento indicado, no pudimos tener a un reportero en vivo saliendo desde ese sitio. Los corresponsales también se manejaron muy lento porque la información era muy dispersa, pero creo que todavía nos falta mucho para poder manejarnos ante una catástrofe. Sabemos ahora que si algo pasa, lo primero que hay que hacer es no llamar al jefe a decir voy o no voy, sino ir al canal. Hubo camarógrafos que sí tuvieron una sanción porque no contestaron los teléfonos ese día y no fueron, o mintieron que no estaban en Quito, por ejemplo. Entonces creo que esa gente no le aporta al periodismo, o si no le aportó en ese momento, lo va a aportar después porque recibieron una sanción en el caso de Teleamazonas. No podemos hacernos los locos porque es nuestro trabajo y nuestro trabajo no tiene horario en muchas cosas como estas.
donde urge que tengamos un equipo ahí informando. Creo que todavía hay una deuda en ese sentido y hay que desarrollarla, y sería muy bueno que las universidades y ustedes que están todavía dentro de la universidad puedan desarrollar una guía que pueda hacer aporte a los periodistas que no están ocupados todavía de eso, están ocupados de cubrir las elecciones ahora. Y si el día de mañana volvemos a tener una catástrofe, no estamos en total capacitación para eso. Simplemente sabemos que tenemos que ir, correr y nada más, coger un auto y punto. No sabemos si las llantas de ese auto están bien, si el carro tiene gasolina, después a medio camino nos damos cuenta, porque así es este trabajo. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. No tenemos los equipos necesarios, yo no fui con la ropa muy indicada, ya tuvimos que comprar en un mercado algo para seguir manteniéndonos varios días más. Entonces creo que ahora hay que tener, por ejemplo, una maleta lista. A mí se me asignó que si el Cotopaxi erupciona, yo soy la persona que tengo que ir primero a la erupción. Entonces me exigieron que tenga una maleta lista con lo necesario para no ir a mi casa, sino directamente a la zona que posiblemente o podría verse afectada. No sabemos, pero ante esta variación de la naturaleza siempre habrá que tener algo preparado. Eso es lo único que te puedo decir en el caso nuestro que tenemos como plan. No creo que sea muy elaborado, creo que sigue siendo muy rudimentario y es una pena decirlo. Buenas tardes. Por acá. Mi nombre es Paola Calderón y quisiera hacerte una pregunta. Yo sé que nadie está preparado emocionalmente, ni tanto como es en cobertura de información, pero tú como periodista, ¿tú crees que tal vez al realizarse otro tipo de evento como esto que pasó del terremoto en abril, y que Dios no quiera que se vuelva a repetir algo parecido o aún peor, ¿crees que ya estarías un poco más preparada para tanto emocionalmente como para cubrir una información de este tipo ya próximamente tal vez? Bueno, yo creo que estamos preparados emocionalmente para la cobertura de todos los días, que es a veces muy fría, pero creo que nunca vamos a estar totalmente preparados emocionalmente para lo que significa cubrir una tragedia. Yo tengo un compañero de mi noticiero que decía: yo cubrí el terremoto en Chile, pero no sentí el impacto emocional. Pero cubrir el terremoto en Ecuador le generó un impacto emocional muy fuerte porque decía: esta es mi gente, este es mi país. Entonces creo que eso también refleja el hecho de que no estamos preparados emocionalmente para esto, porque si una tragedia se presenta así hoy, el día de mañana va a ser totalmente distinta. Ninguna tragedia se parece a otra, ninguna catástrofe natural se presenta en el mismo escenario que otro. Además que el país estaba en una situación muy complicada económicamente, está en una situación complicada, pero venía un terremoto encima, entonces el ánimo de la gente no era el mismo, no era un país boyante en el que de alguna forma tienes el respaldo de un Estado sin crisis económica. En este caso, la coyuntura se presentó de otra manera. Entonces decíamos, aparte de que la crisis económica, aparte que los precios del petróleo, aparte el terremoto. Entonces, levantarse de ese letargo después del terremoto fue difícil. Creo que no estaremos 100% capacitados o fortalecidos emocionalmente para una nueva tragedia. Si el día de mañana pasa, quizás tenemos más experiencia, ya cubrimos un hecho doloroso, ya sabemos lo que es estar cerca de los muertos, de los sobrevivientes, pero no sabemos el impacto que una tragedia pueda tener el día de mañana. Entonces, eso nos da la vida, nos da la experiencia y esta carrera es así, este oficio es así. Hay cosas que te impactan, no solamente tenemos que esperar a que ocurra una tragedia, a veces hay un deslave donde se pierden familias enteras, casas, viviendas, y también nos duele. Y llegas a tu casa en la noche y le dices a tu familia: yo tengo una casa, tengo una familia. Ellos se quedaron sin nada, por más pequeñitos que fueran. Ayer fueron casi 700, el día de mañana pueden ser 3, 4, pero tú estás yendo a cubrir eso y te sigue afectando emocionalmente. Yo he cubierto hechos duros, difíciles, sobre todo de deslaves en provincias, de accidentes en carreteras, temas de crónica roja que siempre los rehuyo un poco, pero que también tenemos que hacerlos en cierta medida. Y te afecta todavía, aunque tienes que tener ese control de pararte frente a una pantalla, informar con claridad, con precisión, sin lugares comunes y decirle a la gente lo que está pasando. Tampoco puedes verte como un periodista devastado, llorando frente a un micrófono y frente a una pantalla
y con un micrófono en la mano diciéndole esto es la muerte, porque está simplemente infundiendo pánico a la gente, pánico a los ciudadanos, y eso creo que los ciudadanos no quieren escuchar de un periodista. Damos paso entonces a la última pregunta, quizás alguien. Gracias. Buenas tardes, Ana María. Mi nombre es Marcelo Moreira. Me gustaría saber un poco desde su experiencia. Bueno, yo considero que cuando suceden estos tipos de desastres y en el momento posterior, los damnificados están esperando recibir ayuda y llegan los periodistas, o sea, digamos como las primeras personas que asoman ahí. Usted con su experiencia, me imagino que ellos tal vez esperaban recibir ayuda de ustedes, recibir víveres, hay una ayuda humanitaria. ¿Cómo es la reacción en ese momento de ustedes? Tal vez llevaron algo, tal vez no alcanzaba. ¿Y qué nos recomienda a nosotros que tal vez en un momento tengamos la oportunidad de pasar algo igual? Gracias. Ok, Marcelo, ¿no? Sí, me encanta tu pregunta y es algo que se me estaba olvidando. Los periodistas podemos ayudar en el momento de una catástrofe. Nosotros, por ejemplo, con la camioneta del canal, íbamos a la vez a cubrir y a la vez a entregar agua con los militares a la gente en las zonas súper alejadas de Esmeraldas, donde no llegaba ni el tanquero. Entonces, empezábamos de alguna forma a hacer servicio a la comunidad, porque somos también... si se nos quiere concebir como un servicio a través de la ley de comunicación, pues prestemos un servicio, y ese servicio creo que el más eficiente en ese momento es el de ayudar a la gente. Sí lo hicimos y canalizamos también ayuda a través del canal. Podían llegar al canal y entregar víveres, entregar agua, las cosas que de primera mano se requerían para los días posteriores al terremoto. Y sí, el canal pudo ser el centro de acopio de mucha de esta ayuda que efectivamente se entregó a los damnificados. Esto desde Quito, ¿no? Pero también decíamos, no se olvide, informábamos a través de varios reportajes, a través de nuestros presentadores del canal, que no se olvide la gente que puede ir al Parque Bicentenario, que puede ir a un ministerio, que puede ir a una secretaría, que también se está recibiendo la ayuda. El periodista en ese momento se convierte en el canal informativo para que la gente también sepa, a ver, quiero ayudar, ¿a dónde voy? Y en Quito se vio mucho eso, ¿no? Creo que ustedes también pudieron ver a través de los medios de comunicación cómo la gente de inmediato vino de todas partes para poder entregar su ayuda. Y los que estuvimos en el sitio de la tragedia ayudábamos de esa forma. A veces la gente nos decía, lléveme, tengo que ir a mi casa a visitar a un amigo, un enfermo, o había médicos que también los subíamos a la camioneta y los llevábamos a zonas donde la gente necesitaba ayuda en cuanto a su salud. Había niños que tenían fiebre, niños que tenían infecciones, dolores de estómago, o familias que a veces necesitaban salir a una farmacia, les ayudábamos, íbamos o a veces comprábamos, porque es a veces difícil tú mismo comprar, es complicado, porque si das a uno, das a 20, porque si uno te está siguiendo acá y pidiendo ayuda, tienes a un grupo de niños al lado que también quiere. Entonces, si te pones a hacer eso, también corre mucho riesgo tu integridad. La gente empieza a pelearse por ayuda. Entonces, los llamados ahí a entregar esta ayuda son los militares, por ejemplo, los policías, y a veces salíamos con ellos. Entonces, grabábamos, subíamos en la camioneta, encargábamos ahí el agua y subíamos con ellos a entregar, porque necesitábamos de alguna forma que la fuerza pública nos brinde un respaldo. Esmeraldas es una provincia complicada, la gente también estaba muy impaciente por recibir ayuda, y necesitábamos siempre a la fuerza pública. No, ponerte tú mismo a entregar y a ayudar es difícil, porque estás ya mezclando un poco ahí tu trabajo, pero si puedes dar una mano en lo que te digo, creo que esa gente te agradecerá muchísimo, porque eso es lo que necesita. Yo les quiero agradecer mucho, pero creo que ya terminamos con el tiempo, ¿no? Quería dejarles nada más esta pequeña crítica un poco constructiva que hice de mí mismo y de compañeros, pero más era a ciertos compañeros, ¿no? Si ustedes la podrán, no sé, estaba en mi cuenta de Twitter, pero si algún día la pueden, ¿es el otro que yo te envié? Era puesto Bueno, simplemente quiero leerles, si es que no la encontramos acá. Yo escribí esto la primera semana del terremoto.
Y dice, una semana después del terremoto en Ecuador, cientos de historias e imágenes, días en que la tragedia ha sacado lo bueno y lo malo de las personas. Esta vez me quiero remitir a los periodistas. Con dolor y rabia he visto cómo algunos compañeros se lamentan en redes sociales por lo poco que han comido, por lo poco que han dormido, por el sacrificado trabajo que han hecho cubriendo la información, por las latas de atún con galletas que han comido, por dejar a sus familias, por el estrés, por los envíos, el trajín, etc. Todo eso han acompañado con fotos y frías selfies, poniéndose en primera persona. Ojalá algún día, digo yo en este artículo, la palabra periodismo deje de ultrajarse y las vanidades se despojen. No somos la noticia, somos los contadores de historias. No somos héroes ni los sacrificados de la tragedia. Es el trabajo que elegimos. ¿Para qué hacer alarde de ello? Quienes nos dan lecciones de humanidad son los que han perdido todo, los verdaderos guerreros y damnificados de la destrucción y de la tragedia. Eso lo escribí cuando volví del terremoto y eso es lo que también quería un poco compartirlo a ustedes. No somos las víctimas y no nos pongamos nunca en primera persona cuando algo de esto pasa. Creo que nuestras vidas estaban perfectamente bien mientras esto ocurría, como las personas que sí estaban siendo afectadas por el terremoto. Así que les agradezco muchísimo. Para mí esto es realmente un honor poder ser parte de este seminario. Yo les recomiendo y ojalá ustedes nos puedan ayudar a construir este manual para poder solventar catástrofes los periodistas. Me parecería excelente que pueda nacer de esta universidad y de ustedes esta guía, que nos puedan llamar para que sean ustedes los que estén acá y nosotros allá para mostrarnos cómo podemos actuar de mejor manera en medio de nuestras limitaciones como periodistas y como medios de comunicación, para poder entender mejor la tragedia, mejor a la gente y poder informarle mejor a los ciudadanos. Así que les agradezco muchísimo a Mónica por esta iniciativa y la iniciativa de todos ustedes. Gracias. Agradecemos nuevamente la participación de la licenciada Ana María Cañizares y hacemos la respectiva entrega del presente institucional y del certificado. Para ello invitamos a la PhD Mónica López, directora de la Escuela de Comunicación Social, para la respectiva entrega. El certificado contiene el siguiente texto. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, confiere el presente certificado a Ana María Cañizares Sánchez por haber participado como ponente en el tercer Seminario Internacional de Comunicación, con la ponencia a la televisión ante los desastres naturales y las crisis humanitarias, función del periodismo, realizado del 16 a 18 de noviembre. Ibarra, noviembre del 2016, firma PhD María José Rubio, prorectora de la universidad.